hace 2 semanas me voy a ver mi local para ver de una vez inaugurarlo, cómo vamos a hacer todas las cosas. A veces cuando uno trabaja maldad, los resultados salen a la vista. Nosotros nunca lo hemos hecho eso. Prueba de ello es que don Isaac, no sé con qué motivos, aumentando un poco de dinero, tomó mi local y lo alquiló. Yo tengo invertido más de 60.000 soles en ese local, pero ya lo tengo. Entonces yo nunca quise decir ese asunto, pero bueno, toda la semana estuve un poco mal de repente, porque a veces nadie regala su plata, no invierte de alguna manera. Yo siempre he querido mantenerme al margen, alejado de esta situación, pero ya me pasó, como se dice, hay un Dios arriba, hay un Dios. Ya tengo también ese local 8 años, y resulta que en el mes de septiembre lo vengo refaccionando el local, lo vengo mejorando, y tengo incluso cocinas modernas para poder inaugurarlo en enero. Respondiendo prácticamente a tu pregunta, lo que te viene es, nosotros también no contamos que a nosotros nos premien de repente como el mejor programa de folclore, no es culpa nuestra, sino es fruto de un trabajo, de un esfuerzo. Pero resulta que, bueno, don Isaac, no sé con qué motivos, aumentando un poco de dinero, tomó mi local y lo alquiló. Yo, por ejemplo, nunca quise meterme de repente, como programa de folclore, todo Carapongo me ha ofrecido, creo, su local, ¿no? Todos quieren darme su local para poder hacer la competencia o cosas por el estilo. El mismo rinconcito ayacuchano que, bueno, lo inundó de su ahijada, ¿no? Entonces, lógicamente, nunca he querido entrar en ningún momento. En Los Olivos me han ofrecido varios locales, tampoco quise, porque quise irme a un lugar diferente como es Lurín. Con él conversamos desde un principio, de repente nunca tocar cosas que de repente hayan pasado en su momento. Creo que ustedes en cierta forma ya conocen cómo es su actuar, don Isaac Sarmiento, ¿no? Luego, nosotros lo respetamos mucho, su programa de televisión, la trayectoria más que nada, ¿no? Pero hay cosas, por ejemplo, digamos, les explico, grosso modo. La lealtad siempre lo ha tenido Leslie hacia el Señor, siempre lo hace así. Pero también entre nosotros, también a veces nosotros también tenemos trabajadores. Otra cosa es abusar de tus trabajadores. Y Leslie ha pasado por un momento muy difícil, de repente primera vez lo digo, ¿no? Pero a raíz de eso es donde ella en ese momento yo lo saco, porque ella de repente hasta ahorita hubiera estado en Canto Andino, yo soy sincero. Pero a raíz de todas estas cosas continuas que ha pasado y que no vale de repente 3 detalles, porque al final de cuentas usted se asombraría de repente de las cosas que podría decir, pero yo la saco de allí y hacemos el Canto del Perú. Y de repente, pero eso no quita de repente el agradecimiento que ella también le pueda tener, porque nadie así nomás te abre las puertas. Y eso también yo les inculco de repente a todos mis trabajadores, siempre uno tiene que ser leal con las cosas, leal, transparente, porque el odio, el rencor no nos conduce a nada bueno. Y siempre, como les digo, para el Señor va a ser un gran respeto, porque también no hubiera, creo que es una persona que viene desde hace tiempo, de muchos años atrás, y que lo que ha logrado también no es obra de la casualidad, son años de trabajo. Como hay muchos programas de folclore también que de repente han iniciado en su momento casi a la par de ellos, y hoy día ni siquiera tienen una cámara de televisión o no han conseguido nada. Entonces hay que ser realistas. Ellos han conseguido con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero eso sí les digo, siempre la lealtad sobre todas las cosas, lo que podamos hacer. Sí, nada más. Así es que no chanques mucho también tú, porque también eso, el mundo da vueltas. Entonces, tranquilo nomás.